Hola, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Excelente trabajo el que estamos haciendo. Gracias por atender estos videos, por darle seguimiento a la parte de estadística descriptiva. Y bien, hoy vamos a ver algo que tiene que ver con la parte más ilustrativa, ¿no? O visual de la estadística. Vamos a revisar lo que son las herramientas gráficas o representación gráfica de los datos, que es nuestro tema de hoy. Excelente tarde. Y comenzamos. Bueno, los métodos gráficos se califican principalmente entre que si son datos cualitativos o datos cuantitativos. Dentro de los datos cualitativos tenemos el diagrama circular y el diagrama de barras. Y para los datos cuantitativos tenemos los diagramas de líneas, el diagrama de dispersión y el histograma. Para esto debemos de entender el fundamento básico para la elaboración de estos gráficos, y en este caso vamos a ver lo que es la frecuencia. La frecuencia es el ladrillo básico de la inferencia estadística, y tenemos dos tipos de frecuencia. La que es absoluta, que vamos a denotar como una F, una letra F, y esta frecuencia de un evento es el número de veces en que dicho evento se repite durante un experimento o muestra estadística. Simplemente es el contar, ¿no? Cuántas veces aparece en este caso un número, un evento. Y la frecuencia relativa, que la vamos a poner con la letra H, es la proporción que representa la frecuencia absoluta en relación con el total. Y dicho esto, bueno, la distribución de frecuencias es la lista de los valores o categorías de una variable acompañados por sus correspondientes frecuencias. Suele visualizarse con el uso de histogramas. Vamos a ver el diagrama circular. Entonces, como está en la parte superior, voy a poner aquí el puntero de láser. Como vemos aquí en la parte superior, y recordando, el diagrama circular aplica a los datos cualitativos o variables de tipo categórico, ¿no? Distribuciones categóricas. Y es también conocido como diagrama circular de segmentos o gráfica de pastel, y es una figura circular que se divide en varios segmentos y cada uno representa una de las clases. Se usa para mostrar el porcentaje que cada clase representa en el total de la población, y su uso es más frecuente cuando utilizamos datos con variables cualitativas. Bueno, aquí tenemos un ejemplo. Vamos a imaginar que estas son las calificaciones de 15 alumnos. Con letra, también recordamos que las calificaciones pueden poner con letra, donde A sería excelente, ¿no? Entonces tenemos 2 A's, 2 C's, una A luego, una D, 2 E, B, D, B, C, B, D y B. ¿Cómo lo vamos a calcular? Primero, aquí hay una fórmula donde tenemos alfa subíndice I, que es igual a la frecuencia. Recuerda que F es la frecuencia y lo vamos a multiplicar por 360 grados, ¿no? Que es todo lo que incluye la circunferencia entre N. Y el porcentaje va a ser igual a FI por 100 entre N. Pues en el primer caso, contamos cuántas A's hay en esta cuadrícula, y vemos que aparecen 3, 1, 2 y 3. Entonces hacemos las operaciones y ahí me da 72 grados. Vamos a ver si este es cierto. Voy a abrir la calculadora. Vamos a abrir la calculadora. Bueno, ya tenemos aquí abierta nuestra calculadora y vamos a hacer este primer cálculo. Entonces es 3 por 360. ¿Cuántos datos tenemos? 3, 4, 5, son 15. Vamos a ver. 3 por 360 entre 15. Ahí están los 72 grados. Ahora el porcentaje, de hecho esa es la etiqueta, no vamos a poner los 72 grados. La etiqueta que vamos a poner es esta que está en porcentaje. Entonces, muy fácil, 3 por 100 entre 15. Y es el 20%. Y así hacemos los cálculos. Para B aparece 4 veces en la tabla, entonces nos da 96 grados. C aparece 3 veces, igual que A, entonces corresponden los mismos datos, 72 grados, 20%.
Aquí hay D también aparece con 3 grados y 2, la letra E aparece 2 veces, entonces su alfa corresponde a 48 grados y tenemos en total, vamos a ver aquí, bueno, aquí tenemos ya abierta nuestra calculadora y vamos a poder hacer el diagrama circular que vemos del lado derecho de la pantalla. Repito, esta es la fórmula para calcular cada uno de los ángulos. Usamos esta expresión, alfa i, y lo que vamos a hacer es multiplicar la frecuencia de la calificación de la letra del atributo y lo vamos a multiplicar por 360 grados y lo vamos a dividir entre el total de los datos. Pues para el primer caso contamos cuántas veces aparece la A, es decir, su frecuencia absoluta de Fi, y vemos que aparece 3 veces. Pues vamos a multiplicar 3 por 360 y lo vamos a dividir entre el número total de datos, que son 15, y nos da 72 grados. Ahora, para calcular el porcentaje, de hecho la etiqueta que vamos a poner es el porcentaje. Vamos a multiplicar, según esto, la frecuencia 3 por 100 entre el número total de los datos. Simplemente es la proporción, ¿no? Entonces son 20%. Como verán, B aparece 4 veces y si hacemos el cálculo son 96 grados y tenemos que en porcentaje es 26.7%. C y D son tienen la misma frecuencia que A, entonces es el mismo cálculo. Y por último, E aparece 2 veces. Entonces, 2 por 360 entre 15 nos da esos 48 grados. Entonces vamos a hacerlo de nuevo. 2 por 360 entre 15. Y ahí están los 48. Y el 13.3% o 33, vamos a ver cuánto es realmente, sería 2 por 100 entre 15. Y esto es igual a 13.33 periódico, ¿no? Si sumamos todos los porcentajes, nos debe de dar 100%. ¿Cómo empezamos a trazar o dibujar este diagrama? Empezamos por aquí en la parte superior. Podemos usar un transportador. De hecho ya hay software que hace esto, pero lo estamos revisando de cómo se hace manualmente. Entonces trazamos, es un ángulo de 72 grados, luego tomamos a partir de esta línea 96 grados y eso sería B, y hacemos lo propio para la letra C, D y B, que sería la última, ¿no? Que sería 48 grados. Los estamos ordenando aquí, ¿sí? Tal y como está en el abecedario. Entonces ya le podemos poner colores y las etiquetas del porcentaje. Entonces esta es una manera de hacer una presentación de un diagrama de una variable cualitativa. Vamos a ver la siguiente, que es el diagrama de barras, y es otra manera de organizar datos provenientes de variables cualitativas. Es el diagrama de barras, y este diagrama está compuesto por barras o segmentos rectangulares que están separados, que representan una clase o categoría. Las barras pueden estar en posición vertical o en posición horizontal. Lo largo de cada barra indica el nivel que adquiere la variable cualitativa. Entonces miren, aquí tenemos otra forma de presentar las calificaciones, ¿no? Entonces está A con una frecuencia de 3, la calificación de B con una frecuencia de 4, C con una frecuencia de 3, igual que D, y E con una frecuencia de 2. Entonces es otra manera de presentar los datos de las calificaciones del ejemplo anterior. Bueno, este es otro ejemplo. A continuación dice, se muestra en miles de toneladas la producción mundial de tabaco durante el año 2000. Entonces nos pide hacer un diagrama de barras para la producción mundial de tabaco de acuerdo con el país de origen. Entonces aquí tenemos los países y las toneladas. Entonces podemos poner la altura, ¿no? La altura de cada una de las cantidades que tiene dicho país, y podemos siempre poner un título al gráfico. En este caso ponemos en la parte de abajo que es la producción de tabaco en el año 2000 según el país de origen.
Entonces, este es el diagrama de barras. Luego viene el diagrama de líneas. Este tipo de gráficos es utilizado para exponer el comportamiento de variables cuantitativas. Ya pasamos al terreno de los datos cuantitativos o distribuciones numéricas. Entonces, repito, este tipo de gráficos es utilizado para exponer el comportamiento de variables cuantitativas a lo largo del tiempo, ¿no? Es una representación gráfica de los datos que, a diferencia del diagrama de barras, los puntos correspondientes a los niveles son unidos por segmentos lineales donde los puntos definen una característica de los datos con los que se trabaja. Y en este tipo de gráficos, en el eje horizontal se posiciona la medición del tiempo y en el eje vertical se colocan los distintos valores de la variable. Entonces miren, aquí podemos ver cómo tenemos, por ejemplo, la temperatura promedio por mes, ¿no? Durante un año, y a lo largo del día se hace un promedio de la temperatura. Entonces resulta que en enero, durante todo el mes, se hizo el promedio por día y se obtuvo que la temperatura es de 11 grados Celsius. Para febrero, de 14, marzo 14, abril 17, mayo 20, junio 22, julio 25, agosto 26, septiembre 24, octubre 20, noviembre 16 y diciembre 14. Entonces aquí tenemos lo que es el tiempo, ¿no? En el eje de las X tenemos los meses y su correspondiente temperatura. Pudo haber aparecido aquí en esta parte la escala, pero la podemos omitir siempre y cuando nosotros pongamos dentro de los círculos el valor correspondiente. Entonces, el diagrama de líneas me da precisamente mayor sensibilidad de cómo se comporta la temperatura a lo largo del año. Si se dan cuenta, hay una tendencia positiva. Obviamente está subiendo la temperatura, por ahí de agosto que tiene la mayor de la escala, y una vez superado el mes de agosto empieza a descender la temperatura. Entonces es fácil de entender, ¿no? Un diagrama de este tipo, el comportamiento de esta variable, la que conocemos como temperatura ambiente. Luego vemos el diagrama de dispersión. También ya está dentro de los datos cuantitativos y es una representación gráfica de dos variables cuantitativas que se analizan de manera simultánea. Por ejemplo, podemos poner la edad en el eje de las X y el índice de masa corporal en el eje de las Y. Y en estos diagramas los valores de ambas variables se representan de manera individual sin agruparse en clases. Este tipo de gráficos se aplica preferentemente a pequeños conjuntos de datos y son particularmente útiles en la comparación de dos conjuntos de datos. Por ejemplo, para observar de qué forma dos variables están relacionadas entre sí. Y yo aquí hice, por ejemplo, el diagrama de dispersión de un grupo de aquí del tecnológico, y precisamente está la estatura y el peso. Si se dan cuenta, graficamos o ponemos una persona que tiene alrededor de 156, 157 centímetros y su peso es alrededor de 59 kilogramos. Y hacemos lo mismo para las demás personas y vemos cuál podría ser la relación entre la estatura y el peso. Una mejor manera hubiera sido el índice de masa corporal. El índice de masa corporal correlaciona precisamente lo que tiene que ver con el peso y la estatura, y otra podría ser la edad. Entonces es una forma, ¿no?, de presentar los datos, y hay que tener, pues, de alguna manera cuidado en lo que se está midiendo o lo que se quiere presentar. Más adelante revisaremos precisamente si existe una relación entre las variables, pero por lo mientras ahorita lo que estamos presentando es, para fines ilustrativos, ver cómo se realiza un diagrama de dispersión. Otro podría ser, por ejemplo, en el eje de las X podemos poner a lo mejor lo que gana una persona por mes, y en el eje de las Y lo que podemos poner a lo mejor podría ser la edad o la formación académica, ¿no? Entonces, en años, ¿no? Podemos poner en una escala numérica, y nos daría una idea de cómo están relacionadas precisamente los ingresos con el número de años que tiene una persona estudiando en el
Y bueno, finalmente llegamos a los histogramas. Esta herramienta es muy útil para poder hacer algunos cálculos de probabilidad o simplemente para ver cómo se presenta la información. Y tiene varios pasos, son alrededor 5 pasos para la construcción de un histograma, y es lo que vamos a revisar también en esta sesión. Pero, ¿qué es un histograma? Un histograma consiste en una serie de rectángulos cuyo ancho es proporcional al rango de los valores que se encuentran dentro de una clase y cuya altura es proporcional al número de elementos que caen dentro de la misma. Ahora, tenemos que ordenar los datos. Obviamente eso a mí me da muchas ventajas. El ordenamiento ofrece, entre otras, pues ver cuál es el valor mayor del conjunto de datos, cuál es el valor menor, y es de manera muy rápida. Además, ya ordenados los datos, es fácil dividirlos en secciones y se puede ver si alguno de los valores aparecen más de una vez en un arreglo, y puede observarse también la distancia entre valores sucesivos de los datos. ¿Cuál es el primer paso? Bueno, el primer paso, lo que tenemos que hacer, así como lo hicimos en la mediana, en el cálculo de la mediana, hay que ordenar los valores, los datos, de menor a mayor. Recordamos que cuando hacemos un estudio estadístico, pues se recaban la información y a veces conforme va saliendo, y esa información o esos datos se les conoce así como datos crudos. Generalmente no aparecen ordenados. Entonces, el primer paso en el filtro que tenemos que hacer, y las hojas de cálculo lo hacen de manera muy rápida, es ordenar los datos. Yo aquí les voy a presentar cómo se hace manualmente, pero obviamente se puede hacer siempre con la ayuda de una hoja de cálculo o de un software estadístico. Más adelante les presentaré algunos videos en donde podamos usar desde calculadoras científicas hasta hojas de cálculo y software especializado en estadística. Una vez que ordenamos los datos, vamos a decidir cuál es el número de clases para dividirlos. Generalmente los que se dedican a la estadística recomiendan que se use entre 5 a 15 clases. Sin embargo, podemos utilizar la regla conocida como Sturges, y esta me dice que al obtener el logaritmo base 10 del número total de datos y lo multiplico por 3.3 y le sumo 1, me daría el número de clases. Entonces repito, K es el número de clases y N es el tamaño del conjunto de los datos que se examinan, puede ser la población o la muestra. Una vez que ya decidimos el número de clases, pues vamos a calcular el ancho de la clase. Y bueno, aquí hay algunas diferencias entre los autores de los libros de estadística. Algunos sugieren utilizar el valor más alto de los datos, restarle el número más pequeño y dividirlo entre el número de clases. Pero aquí se sugiere que al valor más grande nos vayamos un poquito más arriba del valor máximo, ya que si se hace justo, a veces el ancho de clase no puede ser suficiente y resulta que en la última clase no se puede, o corremos el riesgo de no incluir todos los datos, sobre todo los más altos. Y se dan cuenta, es un valor aproximado, podemos redondearlo y siempre se hace hacia el número más cercano hacia arriba. Luego el paso número 4 es realizar una tabla de distribución de frecuencias, que vamos a ver en un ejemplo, ¿no? Y por último, pues vamos a ilustrar los datos en un diagrama. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos aquí el gerente de producción, es el que es responsable de la fabricación de alfombras en más de 500 telares. Obviamente por condiciones de eficiencia o X variable, pues no todos los telares producen la misma cantidad de tela. Y la medida de producción pues está en metros, ¿no? Entonces un telar pues produce ciertos metros de tela. Y bueno, para no tener que medir la producción diaria de cada telar, pues imagínense hacer una medición de los 500 telares. Lo que quiere tener es una idea de cómo va la producción. Entonces tomo una muestra de 30 telares diariamente de manera aleatoria. Cuando llega a una conclusión respecto a la producción promedio de las alfombras en los 500 telares.
Y de hecho, cuando se habla de muestreo y de población, sabemos que cuando tomamos una muestra, lo que queremos es ahorrar dinero y ahorrar tiempo. Es algo muy importante, son recursos utilizados en todas las empresas. Entonces, podemos utilizar la estadística para hacer este tipo de estudios y ahorrando dinero. Y bueno, los datos sin procesar, los datos crudos de los telares son los siguientes. Entonces, así como van apareciendo las muestras, por poner simplemente la letra, tenemos x1 igual a 16.2 y así, ¿no? 16, 15.2, 15.6, 15.6, 15.4, 16.8 y así hasta el último valor, que son 16.3. Entonces ahí tenemos los datos crudos sin procesar de 30 mediciones, de 30 telares de lo que produjo cada uno de ellos, ¿no? Y bueno, lo primero que tenemos que hacer, el paso 1, tal y como veíamos, es el ordenamiento de los datos. Entonces aquí recuerden que entre paréntesis es el número o la posición de menor a mayor. Entonces el valor más pequeño es 15.2, luego 15.4, 15.6, 15.6, 15.6 y aquí están de alguna manera las ventajas que ya habíamos visto en el ordenamiento de los datos, ¿no? Y ya vimos que el valor más pequeño es 15.2 metros y el valor más alto, hubo un telar que tuvo una producción de 16.9 metros. Y hay obviamente valores que se repiten, por ejemplo aquí saltan a primera vista que el 16 aparece, al menos aquí, bueno, se ven 4 veces. De nuevo, es ventajoso el tener los datos ordenados. El paso 2, vamos a aplicar la regla de Sturges y vemos que efectivamente el valor de las clases K es igual a 6. Vamos a hacerlo con la calculadora para que vean el cálculo, ¿no? Entonces aquí ponemos primero logaritmo base 10 de 30 valores. Son 30 valores y nos da 1.4771 y bueno, un poquito más de números. Luego lo multiplicamos por 3.3 y le sumamos al final 1. Entonces nos da 5.87. Entonces recomendamos que el número lo redondeemos al número arriba, al número más cercano hacia arriba. En este caso son 6 clases. Podemos también utilizar el criterio que decía entre 5 y 15 clases. Podemos utilizar, por ejemplo, o las 5 clases o las 8 clases. Pero sí se recomienda que se utilice esta regla de Sturges. Y bueno, ya que definimos el número de clases, nos pasamos al paso 3, que es el cálculo del ancho de clase. Entonces miren, en el intervalo de clase aquí tenemos que el valor máximo es 16.1 y tenemos que irnos un valor hacia arriba, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, los datos tienen valores de 15.2, 15.3 o 15.4 y lo que podamos hacer, o sea, hay saltos de punto 1 en punto 1. Entonces, el siguiente salto hacia arriba del 16.9 es el 17. Entonces, podemos poner 17 y ahí sí le restamos el valor más pequeño, el mínimo, que es 15.2. Lo dividimos entre 6 y nos damos cuenta que ese producto, bueno, la resta y luego la división es de 0.3. Vamos a verificar este dato. Entonces, son 17 menos 15.2 entre 6. El resultado es de 3 décimos, es decir, 0.3. Entonces ya tenemos calculado nuestro paso número 3. Luego vamos con el paso número 4, que es la tabla de distribución de frecuencias. Yo recomiendo que hagan en una hoja, si lo están haciendo a mano, pueden agarrar una hoja, la tabla más o menos va a tener entre 7 y 8 columnas. Y tener a la mano, yo por eso aquí estoy poniendo a la mano los datos ya ordenados. Voy a poner un poco hacia abajo la parte de la... Ahí está, para que alcancen a ver. Entonces ahí se ven ya los datos. Primero ponemos el número de clases. Sabemos que hay 6 clases. Entonces la clase con la letra I minúscula y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego, el intervalo de clase es precisamente primero el valor mínimo, le vamos a sumar el ancho de clase, pero a 15.2 le sumamos 0.3 y es 15.5, pero es el límite inferior de la clase 2.
Entonces no vayan a hacer el 15.2 más punto 3 y ese sería, no es su límite superior de esa clase. Le agregamos el ancho de clase, repito, al 15.2 más punto 3, que es 15.5, y lo colocamos en la siguiente clase, en la clase que sigue, en la clase número 2. Y obviamente, ya que tenemos este límite inferior de la clase 2, el límite superior de la clase 1 no puede ser igual a 15.5, porque si no habría un traslape entre las clases, y si saliera por ejemplo 15.5, no sabría yo dónde colocarlo, si en la clase 1 o en la clase 2. Entonces tenemos que poner un valor antes de este límite inferior de la clase 2. Entonces ponemos 15.4 más punto 3, pues ya está el 15.7. Y hacemos simplemente la suma de ambos lados del ancho de clase. Entonces 15.5 más punto 3 es 15.8 y 15.7 más punto 3 es 16. Y así rellenamos todas las clases, ¿no? Y ahí nos quedan las 6 clases con sus intervalos de clase cada una. Otra manera de presentar las clases, o sea, podemos utilizar esta que les estoy poniendo o la que voy a indicarles, es la convención de puntos extremos. También es intervalo de clase, y aquí lo que utilizamos es un intervalo cerrado del lado derecho y un intervalo semiabierto del lado izquierdo. Es decir, que el 15.4, ese intervalo va a incluir el 15.4, pero no va a incluir el 15.1. O sea, todo lo que está adelante del 15.1 sí lo va a incluir. Entonces aquí ponemos 15.1 a 15.4. Entonces la siguiente clase, si se dan cuenta, yo tomo este 15.4 y lo pongo en el siguiente intervalo, pero repito, es semiabierto que dice que no lo incluye. Y así ponemos todos los intervalos de clases usando la convención de puntos extremos. En algunos libros de estadística pudiera ser al revés, o sea, tener el corchete del lado izquierdo, el intervalo cerrado del lado izquierdo y semicerrado, semiabierto del lado derecho. Pero bueno, estos son equivalentes, ¿no? Generalmente en los libros de administración van a encontrar intervalos de este tipo, y en la gran mayoría de los libros que tienen que ver con estadística en ingeniería aplicaríamos esta convención de puntos extremos. Pero bueno, como sea, debería de ser exactamente lo mismo. Ahora, la marca de clase que se va a hacer es encontrar o agarrar este valor, el 15.1, un valor abajo del límite inferior, le vamos a sumar el límite superior de esa clase y lo dividimos entre 2, entonces la marca de clase con la letra M, se pone con la letra M minúscula, entonces M1 sería 15.25. A ese 15.25 le agregamos punto 3, porque es el ancho de clase, y sería 15.55. La marca de clase es exactamente lo que está a la mitad del intervalo. Entonces sería 15.55, 15.85, 16.15, 16.45 y 16.75. Entonces ya estamos construyendo precisamente esta tabla de distribución de frecuencias. Ahora sí, vamos a contar, ¿no? Vamos a irnos por la frecuencia absoluta de la primera clase. Yo tengo que contar cuántos valores están dentro de la primera clase, es decir, cuántos valores están entre 15.2 y 15.4. Y aquí nos damos cuenta que 15.2 hay un valor, 15.3 no hay, es valor de 0, y 15.4 hay un valor. Repito, 15.2 hay un solo valor, 15.3 no hay ningún valor, y 15.4 hay un valor. Entonces, por lo tanto, tenemos dos conteos, y aquí los estamos poniendo con circulitos. ¿Sale? Ahora vamos con la siguiente clase. La siguiente clase es de 15.5 a 15.7. Y contamos, ahí está 15.6, no hay 15.5, pero sí 15.6. Hay 3 valores y 2 valores de 15.7. En total tenemos 5 datos. Para la siguiente clase, ¿sí?, vamos a contar los valores entre 15.8 y 16. Aquí hay más, ¿no? 15.8 hay 3, 15.9 hay 4 y 16 hay 3, 4 también. Entonces son 4 más 4, 8,
más 3 valores de 15.8 son 11 valores. Luego seguimos a la siguiente clase, de 16.1 a 16.3. Y aquí tenemos los valores que están dentro de ese intervalo de clase. Es el 16.1 aparece una vez, 16.2 aparece 2 veces y el 16.3 aparece 3 veces. Pues tenemos 3, 4, 5, 6 valores que están en el intervalo de 16.1 a 16.3. Luego, para la penúltima clase, que es de 16.4 a 16.6, tenemos 3 valores, el 16.4 que aparece 2 veces y el 16.6 que aparece una vez. Ponemos 3. Y luego, por último, la clase final, la última clase en azul es de 16.7 a 16.9, son 3 valores. Entonces ya tenemos gran parte ganada ya para poder hacer un histograma. Recuerden, esta tabla de frecuencias es muy importante. Ya contamos, en este caso, la frecuencia absoluta. Ahora ponemos otra columna a la que le vamos a llamar frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a utilizar la letra mayúscula. En este caso, sabemos que frecuencia absoluta es F minúscula. Ahora, siempre que veamos esta parte, ¿no?, el acumulado, vamos a poner la letra en mayúscula. Entonces F1, o sea F, la frecuencia absoluta acumulada de la primera clase, es igual o va a corresponder siempre con la frecuencia absoluta de esa misma clase. Pero en la siguiente, la frecuencia acumulada de la clase 2, es decir F2, es igual a este 2 que tenemos más 5, ¿no? 2 más 5 me quedarían 7. Y así yo me voy, ¿no? F3 es igual a este F2, a la frecuencia acumulada de la clase 2 que me da 7, más F3, la frecuencia absoluta de la clase en donde yo estoy posicionado. Entonces sería 7 más 11, 18. Y luego 18 más 6, 24, 24 más 3, 27 y 27 más 3, 30. Aquí es una buena oportunidad para verificar si hice bien mi conteo en la frecuencia absoluta, porque la frecuencia absoluta acumulada pues tiene que dar los 30 telares que estuve o que tengo en la muestra, ¿no? Si aquí no me da 30, quiere decir que uno de los conteos o varios de los conteos están calculados, están vistos de manera incorrecta. Luego la frecuencia relativa, que la vamos a poner con la letra H minúscula, es simplemente en porcentaje, dividimos 2 entre 30, ¿no? Entonces vamos a usar aquí la calculadora. A veces lo que se recomienda es el redondeo de los cálculos, ¿no? Pero al final tenemos que hacer una suma y nos tiene que dar, obviamente, la unidad. Entonces vamos a ver 2 entre 30. 2 entre 30 y efectivamente nos queda .066666. Pues bueno, por cuestiones de comodidad yo les recomiendo hacer un redondeo. Entonces voy a utilizar la calculadora para hacer ese redondeo. Entonces aquí yo le voy a decir que siempre redondee a dos decimales. Entonces ahí tenemos .07. Luego el siguiente valor es 5 entre 30, ¿no? 5 entre 30. Entonces esto me da un sexto, es decir, .17. Hacemos lo propio para la tercera clase y nos da .36. Ahora vamos a ver si es .36. Sería 11 entre 30. 11 entre 30. Entonces el valor es .37. Si yo pongo .37, muy probablemente cuando yo sume, por eso puse .36, se pase de la unidad en .01. Entonces aquí podemos hacer esa manipulación por el redondeo, ¿no? Es importante tener cuidado con esto. Vamos a ver al final si lo dejamos como .36 o .37. Y luego dividimos 6 entre 30. 6 entre 30 y nos queda .2. .2 y luego 3 entre 30, .1 y 3 entre 30, .1. Si hacemos la suma,
de cada uno, bueno, de todos los valores que tenemos ahí sería 0.07 más 0.17 más 0.36. Recuerden que aparecía 0.37, vamos a dejarlo en 0.37 más 0.2 más 0.1 más 0.1. Y aquí efectivamente nos pasamos, por eso en el cálculo estamos poniendo 0.36. Se vale, ¿no? Esto por el redondeo, repito. Luego vamos a calcular la frecuencia relativa acumulada, y así como hicimos con la frecuencia absoluta acumulada, hacemos ahora las sumas, ¿no? Entonces ponemos 0.07 más 0.17, o sea, es 0.17 más 0.17 es 0.24. Y 0.24 más 0.36 es 0.6, 0.60. Luego a 0.60 le sumamos 0.2, nos queda 0.8. Y a 0.8 le sumamos 0.1, tenemos 0.9. Y 0.9 sumado a 0.1 nos da la unidad. Si hubiéramos puesto, repito, 0.37 aquí hubiera quedado 1.01. Y así como está, ya quedó ajustado. Y bueno, una vez que ya tenemos la tabla de frecuencias, vamos a ilustrar los datos en un diagrama. Pues aquí tenemos, fíjense, el histograma de los telares. Se recomienda hacerlo en una hoja. Si lo estás haciendo a mano, repito, hazlo en una hoja de estas libretas profesionales. Te recomiendo que lo hagas con una cuadrícula o papel milimétrico, ¿no? Y utilices colores. Entonces aquí ponemos el ancho de estos rectángulos, tiene que ser igual, porque es el ancho de clase es igual para todos. Y se pone así, miren, 15.2 a 15.4. Estas son las etiquetas, ¿no? Está en metros, entonces ponemos histogramas de telares, estos son los telares, de 15.5 a 15.7, de 15.8 a 16, de 16.1 a 16.3, de 16.4 a 16.6 y de 16.7 a 16.9. Aquí en el eje de las 10 ponemos las frecuencias y sabemos que hay dos lecturas en este intervalo de clase, hay 5 lecturas en este intervalo de clase, 11 lecturas en este intervalo de clase, 6, 3 y 3 en las correspondientes clases siguientes. Y bueno, si se dan cuenta, es una manera muy gráfica, está muy visual y nos da mucha información. Una, que la mayoría de los datos están entre 15.8 y 16 metros, ¿no? Sin embargo, después también tenemos que la clase que sigue, entre 16.1 y 16 metros, tenemos 6 valores. Que muy poquitos de los telares tienen una producción diaria de 15.2 a 15.4 metros. Y esto ya sirve para tomar decisiones. Luego, podemos poner el diagrama con etiquetas de convención de puntos extremos. Entonces ponemos aquí también los mismos intervalos. O podemos poner las marcas de clase. Entonces ponemos, si se dan cuenta, el 15.25, 15.55, 15.85, 16.15, 16.45 y 16.75. Luego, un histograma importante, y ya con la tabla de frecuencias, pues es muy fácil de construirlo. Si utilizamos las frecuencias relativas, obviamente el eje de las Y ya no va a tener las frecuencias absolutas, ¿no? Sino vamos a poner punto 10, punto 20, punto 30 y punto 40, porque el más alto, la frecuencia relativa de esta clase es de punto 37. Si se dan cuenta, el histograma tiene la misma forma, solo que las frecuencias relativas cambian las escalas. Luego tenemos el polígono de frecuencias. Lo que vamos a hacer para construir un polígono de frecuencias es agregar 2 marcas de clase a los lados. Entonces, si teníamos 15.25 en la primera clase, le vamos a restar a ese 15.25, le vamos a restar 0.3. Pues tenemos 15.25 menos 0.3. Y ahí tenemos 14.95. Y para el valor más alto, 16.75 más 0.3, pues es 17.05.
Entonces aquí están las marcas de clase que ya habíamos calculado en la tabla de frecuencias. Ahora lo que hacemos, este es a nivel de 0 y uno los puntos, ¿no? Uno los puntos, sabemos que este es de 2 frecuencias, este es de 5, este es de 11, de 6 y de 3 y de 3. Entonces por eso se ve un polígono, ¿no? Es un polígono de frecuencias. De hecho, podemos hacer el polígono de frecuencias a partir del histograma o a partir del polígono de frecuencias podemos construir el histograma. Miren, este es un polígono de frecuencias con mayor observación. Si se dan cuenta, está más suavizado. Con poquitos datos se ven las líneas muy marcadas, ¿no? Se ven prácticamente marcadas, pero cuando tenemos más observaciones, por ejemplo aquí tenemos 300 observaciones y tenemos 10 clases, entonces miren cómo queda una forma así como de campana invertida, ¿no? Entonces ya podríamos pensar en una distribución de probabilidad, pero bueno, ese es un tema aparte. Ahorita solamente estamos hablando de cómo se construye un histograma y después los histogramas nos pueden ayudar a construir distribuciones de probabilidad. De hecho, este es el fundamento, ¿no? Entonces, un polígono suavizado mediante el aumento de clases y de datos puntuales se conoce como curva de frecuencias. Bueno, ahora vamos a construir un histograma también, pero conocido como polígono de frecuencia absoluta acumulada u ojiva, ¿no? Entonces, este polígono indica la proporción de todos los datos que tienen valores menores o iguales al límite superior de cada clase. Entonces, recordemos aquí el límite superior de cada clase. Tenemos 15.4, 15.7, 16, 16.3, 16.6 y 16.9. Cuidado aquí tenemos que poner un valor antes de la primera clase. O sea, como si hubiera un intervalo de clase anterior y el límite superior de ese intervalo de clase sería 15.1, porque al límite superior de la primera clase le resto 0.3, 15.4 menos 0.3 nos da 15.1. Entonces tenemos que preguntarnos de la siguiente manera, a ver, ¿cuántos valores hay menor o iguales que 15.1? Obviamente sabemos que el valor más pequeño, el valor mínimo es 15.2, por lo tanto este nivel es de 0. Siempre se pone aquí el arranque o el inicio a nivel de 0. Y luego, ahora sí, para la primera clase tenemos cuántos valores hay menores o iguales que 15.4. Bueno, para eso nos sirve la tabla de frecuencias absoluta acumulada. Entonces son 2. Ponemos 2 a nivel de 2. ¿Cuántos valores hay menor o igual que 15.7? Recuerden que era la suma de 2 más 5, nos daba 7. Ponemos 7. ¿Cuántos valores menores o iguales que 16? Pues hay 18. Ponemos los 18. ¿Cuántos valores menores o iguales que 16.3? 24. Y así me voy, ¿no? El 16.6 es 27. Y obviamente el último es de 30. Los 30 valores. Luego pues me quedan puntos, ¿no? Aquí si yo lo hago a mano pues van a quedar puntos, pero los tengo que unir. Entonces se unen aquí con estas líneas y nos queda esta forma, ¿sí? Esta forma que es el polígono de frecuencia absoluta acumulada. Y bueno, una distribución de frecuencias acumuladas nos permite ver cuántas observaciones están por encima de ciertos valores en lugar de hacer un mero registro del número de elementos que hay dentro de los intervalos. Ahí está, para que alcancemos a leer el texto que ven en la parte superior. Luego, esta parte, este polígono de frecuencia relativa acumulada también es muy importante. Indica ahora el porcentaje de todos los datos que tienen valores menores o iguales al límite superior de cada clase, pero ahora con la frecuencia relativa acumulada. Entonces, la construcción es exactamente la misma, si se dan cuenta es la misma forma, solo que en el eje de aquí tenemos precisamente los porcentajes. Pues tenemos la frecuencia relativa acumulada, entonces es una figura exactamente igual, construye exactamente igual, solo que aquí ahora son frecuencias relativas acumuladas. ¿Para qué me sirve? Para calcular probabilidades. Entonces imaginemos
que nos preguntan lo siguiente: ¿cuál sería la probabilidad de que al tomar una muestra la longitud esté entre 15.5 y 16 metros? Lo que hacemos es del polígono de frecuencias relativa acumulada anterior, trazamos primero una línea a nivel de 15.5. Pues por aquí es aproximadamente 15.5. Trazamos una línea vertical y donde corta el polígono trazamos otra línea a la izquierda. Entonces ahí tenemos la primera lectura. Luego buscamos la lectura de 16 metros, trazamos una línea que se ve en color azul. Luego donde corta el polígono trazamos una línea hacia la izquierda. Entonces ahí vemos que la lectura, la primera es alrededor de 0.11 aproximadamente y la segunda es de 0.6. Entonces la diferencia de 0.6 menos 0.12 nos da la probabilidad de 0.48. Entonces la proporción, si lo quieren ver como proporción, la proporción de la producción de los telares entre 15.5 y 16 metros es alrededor del 48%. Luego, ¿qué pasaría si nos preguntan, a ver, cuál es la probabilidad de que al tomar una muestra la longitud sea mayor a 16.5 metros? Utilizamos el mismo polígono de frecuencias, hacemos el mismo procedimiento, trazamos una línea a la altura de 16.5 metros y cortamos hacia la izquierda, ¿no? Una vez que tenemos el corte del polígono, trazamos una línea a la izquierda, más o menos es 0.88. Ahora, la probabilidad es que sea mayor a esta cantidad, entonces es este tramo. ¿Cómo calculo este tramo? Pues precisamente es hacer una diferencia de 1 menos 0.88, entonces aproximadamente del 12%. Entonces miren, esto es lo que nos puede servir y es muy importante para tomar decisiones, el cómo poder calcular proporciones o probabilidades usando el polígono de frecuencias. Y de hecho este es el fundamento cuando entremos o veamos alguna distribución de probabilidad, es básicamente el mismo principio. Pues bueno, muchas gracias. Con este tema, con esta parte, con este último diagrama, terminamos esta sección. Me da gusto que sigas avanzando en el conocimiento de la estadística y te deseo mucha suerte. Gracias.